Año 2000. Los Juegos Olímpicos fueron el escenario en el que la gimnasia rumana hacía historia. En la general individual, conseguían el podio completo. Primero, segundo y tercer lugar. Sin embargo, la historia le retiraría a esa pequeña gimnasta de 17 años ese histórico primer lugar, puesto que la inmortalizó en la historia de la gimnasia artística femenil. Hoy hablaremos sobre Andrea Raducanu. Si gusta este contenido, te invito a que te suscribas y estés al día con todas las historias de gimnasia, gimnastas y noticias que estoy subiendo y están en mi canal. Ahora también, si te interesa, puedes apoyarme en Patreon. Tienes el link en la parte de abajo. Y claro, no olvides dejar tu dedito arriba. Antes de llegar a ese momento, y los motivos que la dejaron fuera del medallero, y por qué aún años después tiene la esperanza de que le regresen el título de campeona olímpica, comencemos por el principio de su vida. Andrea Madalina Raducanu nació el 30 de septiembre de 1983 en Barland, condado de Vaslui. A los 4 años, era una niña que le encantaba correr y saltar por la casa, por lo que sus padres decidieron que era momento de que comenzara a practicar un deporte. Al ser una ciudad muy pequeña donde vivían, solo tenía 2 opciones para practicar: atletismo y gimnasia. De esta manera, es como inicia en este hermoso deporte. Los entrenamientos de gimnasia comenzaban a tener sentido cuando obtenía su primer medalla dorada en el club de gimnasia de Barlat, donde por equipos le ganaba a los demás clubes de toda Rumania. Gracias a su gran potencial, entró en un programa que tenía como propósito prepararla para comenzar a separarse de su hogar y su familia, para así seguir el camino deportivo. Por la preparación que tenía Andrea, a los 12 años, ganó 3 medallas en una competición internacional en República Checa, 2 de oro en viga y salto y 1 de plata en suelo. Pero esto no era lo más importante. Lo más importante fue la atención de los entrenadores del equipo nacional. Fue seleccionada para pasar un mes en el curso de entrenamiento centralizado en el complejo deportivo Oneste, para que después, al regresar a casa, esperara la gran noticia. La señora Lonasco vino a mí con una carta en la mano y me dijo con voz emocionada: Andrea, fuiste seleccionada para el equipo nacional. A los 12 años, se mudó al campo de entrenamiento en Onesti. Me alejó de mis padres y mi hermano, con cuyos rostros tenía en mente cuando dormía. Me quitó el placer de comer helado casero o las pirulitas de azúcar quemada que mi madre hacía para nosotros. Tomó mis noches de verano y las reemplazó con el aire polvoriento de magnesia en las salas de entrenamiento. La gimnasia requiere mucho esfuerzo y disciplina, tal vez más que en otros deportes. Los entrenamientos eran intensos en Oneste, pero aumentarían su intensidad en Deva. Eran de entre 7 y 9 horas intercaladas con horas de escuela. Para cualquier gimnasta de élite, no solo son entrenamientos físicos, también tienen sesiones de recuperación. Estaba recibiendo tratamientos de recuperación y masaje. Luego la tarea me mantenía despierta hasta las 12 de la noche. A veces estaba tan cansada que tenía la impresión de que mi cuerpo estaba hecho de trapo, de tanto que me dolía. Después de 10 meses que pasó el equipo en Onesti, en los que se perfeccionó como junior en el mundo de la gimnasia y entendió la importancia de la disciplina deportiva, Andrea, junto con 20 chicas y entrenadores, se mudaron al Centro Olímpico de Deva, donde las gimnastas más importantes del país se entrenaban. Ese lugar era un lugar encantado para mí. El Centro Olímpico de Deva tenía 2 magos, 2 artesanos que convertían a cualquier niña recién llegada en una campeona de gimnasia. Los conocía en la televisión, de las competencias. Los podía dibujar de memoria, de tantas veces que los había visto. Y los había visto con toda la atención que podía. De esta manera tan romántica, es que Andrea se refería a Octavian Belu y Mariana Viteri. En 1999 sale el circuito de la categoría mayor, obteniendo en la Copa Mundial el primer lugar por equipos y en manos libres. Un año después, llegaría a la máxima justa internacional, los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Esos interminables días de entrenamiento alcanzaron su objetivo cuando Rumania, después del primer día de competencias, entraba dentro de los primeros 35 gimnastas que competirían en la general individual. Andrea Raducanu, María Olaru y Simona Amanara. Tanto trabajo salía a relucir para Rumania,
Después de 26 años, el equipo de Rumania lograba ganar el primer lugar sobre Rusia y China. La final de la general individual, después de la tercera rotación, se veía muy bien para Rumania. Victoria Karpenko, de Ucrania, era la líder, con 29.149 unidades. Andrea le seguía por un muy pequeño margen, 29.068 unidades. Y en tercer lugar iba la australiana, Lisa Skinner. Las compañeras de Andrea no se quedaban lejos. En cuarto lugar estaba Simona Amanar, con 28.068 unidades. Y María Olaru, en quinto lugar, con 28.981 unidades. En la última rotación, con una pizca de suerte y autocontrol, Andrea continuó su evolución sin errores en la competencia. Mientras que Karpenko falló un ejercicio diagonal en suelo, Andrea necesitaba un mínimo de 9.575 para llevarse el oro olímpico, pero obtuvo mucho más que eso. Una calificación de 9.837 y la corona olímpica. Las gimnastas rumanas conseguían un podio histórico. Cuando llegamos al podio y se cantó el himno del país, para nosotras, las 3 campeonas rumanas, nuestros ojos se llenaron de lágrimas al mirar 3 banderas idénticas. Parecía surrealista. Pero el sueño solo duraría 3 días. Andrea Raducanu sería descalificada y se le retiraba la medalla de oro por dar positivo en pseudoefedrina. Inmediatamente después de la mejor actuación olímpica, Andrea Raducanu fue llamada al control antidopaje, desde donde, sin saber nada, comenzó la pesadilla. Tuvo que extraer 100 mililitros de orina para la prueba, y el médico del equipo mencionó en la hoja especial absolutamente todas las pastillas que había tomado: Totonil y Vitamax para la recuperación, Voltaren, un antiinflamatorio para el dolor, y la píldora Neurofen, tomada para aliviar su dolor de cabeza. La fuerte deshidratación la mantuvo hasta las 2 de la mañana para reunir la cantidad de 62 mililitros para la muestra. A pesar de que era insuficiente, la comisión la dejó ir a la Villa Olímpica. Era como si todo lo que podía salir mal saliera mal para mí ese verano del 2000. Tuve un resfriado, como otras compañeras del equipo, porque en Australia hacía más frío que en Rumania. Antes de la final le pedí al médico una pastilla, porque me dolía la cabeza. Me dio Neurofen para resfriados y gripe. Otras compañeras también habían tomado la misma pastilla, pero probablemente tragada con suficiente líquido, y se disolvió muchísimo más rápido. Yo, como era antes de la competencia, no bebí demasiada agua por miedo a mi estómago durante los ejercicios. Gané el oro olímpico y sentí que todos los años de trabajo no fueron en vano. Antes de la final de suelo y viga, un día después de haber ganado la plata en salto, mientras esperaba frente al espejo, en el baño de la habitación del hotel, es que se enteró de que había dado positivo. Cuando escuché al entrenador Octavian Belu decir que ya no tenía sentido ir al gimnasio, que ya no se me permitiría competir, no entendí exactamente lo que estaba escuchando, como si todo estuviera temblando. Los entrenadores se fueron para averiguar más y me quedé en la cama, sin entender lo que estaba pasando, esperando que alguien viniera y me dijera que todo era una broma. Vino el entrenador asistente Lucian Sandu, quien me dijo que me permitirían competir, así que me fui al gimnasio llorando, preguntándome qué era ese dopaje, qué me iba a pasar, por qué me estaba pasando esto. Ya no sabía ni mi nombre o lo que estaba buscando ahí, y no tenía mi cabeza en la competencia. Solo fui el 6º lugar en manos libres, y en la viga los entrenadores me reemplazaron con otra gimnasta. Descubrieron que se trataba de pseudoefedrina, una sustancia contenida en el Neurofen, que fue prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje y el Comité Olímpico Internacional en una cantidad de más de 25 microgramos por litro, pero que no estaba en la lista de la Federación Internacional de Gimnasia que tenía el médico rumano. Lo absurdo de la situación de Andrea Raducanu vino de la primera colaboración del Comité Olímpico Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje, que tenía la finalidad de prevenir los casos de dopaje. La lista de las sustancias prohibidas de los dos entes eran diferentes, por lo que la pseudoefedrina figuraba en uno y en otro no. Andrea Raducanu tuvo la desgracia de quedar atrapada en medio de este incomprensible juego de reglas, y fue la primer víctima del tema y del lema Tolerancia Cero. Los resultados de la investigación del Comité de Investigación no revelaron nada, excepto que las reglas son las reglas y deben seguirse, aunque muchos de ellos entendían de que Andrea era inocente. Según el veredicto final, se le retiró permanentemente el título de campeona olímpica absoluta
y la medalla, pero esto era un caso de error de práctica médica y no de dopaje. Esto llevó al médico del equipo de gimnasia a la suspensión de su cargo en 2 ediciones olímpicas. En la reunión del comité, todos me dijeron que sabían que era inocente, pero que esas eran las reglas y que no querían sentar un precedente. Concluyeron de que no era un caso de dopaje, sino un error de práctica médica, pero fue juzgado como un caso de dopaje y tuve que pagar con la medalla de oro. El presidente del Comité Olímpico Internacional de aquel entonces, Jake Robb, dijo en un discurso oficial: La descalificación de Andrea Raducanu fue el segundo momento más desafortunado del Comité Olímpico Internacional, después de la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. El hecho de que la gimnasta se quedara a competir por otra medalla en Sydney fue muestra de que el Comité Olímpico Internacional admitía su inocencia. Mis padres, entrenadores y compañeras no me dejaron rendirme. Me dijeron que tenía que demostrar una vez más que era la mejor. También importó el apoyo de la gente. Sentí que todos estaban de mi lado. Periodistas de todo el mundo escribieron que la decisión fue cruel y absurda. Y en casa, la gente salía a las calles con pancartas y banderas tricolores para demostrar que me apoyaban y que no estaban de acuerdo con lo que me había sucedido. Después del veredicto final, el gran podio histórico se deshizo. La gimnasta china Liu Xuan tomaba el 3er puesto, pero se rehusó a recibir la medalla. Simona Amanar ocupaba ahora el 1er lugar, pero tampoco quería recibir la medalla en protesta a la decisión final del Comité Olímpico Internacional. Volví a entrenar y al año siguiente en el Campeonato Mundial de Gante gané 3 medallas de oro y 2 de bronce. Después de Gante comencé a sentir que ya no estaba haciendo frente. Me dolían las rodillas, había ganado peso y tenía la impresión de que me estaba moviendo en cámara lenta. En un campeonato mundial, en el 2002, me caí de la viga y no clasifiqué para la final. No podía ir a las competiciones si no podía estar en el podio, como tenía acostumbrada a la gente. Así que al final del año me retiré. Durante unos meses soñé con entrenamientos, competiciones, básculas y realmente no sabía qué hacer con mi tiempo libre. Eran las primeras vacaciones sin el estrés de los kilos de más, pero no podía comer tanto como comía en Deva. Andrea continuó sus estudios y se tituló en Educación Física en la Universidad de Honesti y obtuvo una maestría en periodismo por la Universidad de Bucarest. En el 2010 lanzó su autobiografía titulada El otro lado de la medalla. Ha sido una promotora de la gimnasia artística a través de programas televisivos y ha estado cerca de la federación. En el 2017, Andrea trabajó con la Federación de Rumania de Gimnasia para organizar el Campeonato Europeo de Gimnasia en Cluj-Napoca. Ese mismo año se convirtió en la presidenta de la Federación Rumana de Gimnasia. Fue la única candidata para tomar el mando después de que se retirara Adrian Scoita y fue incluida en el Salón de la Fama de la Gimnasia Artística. La situación de Rumania en la gimnasia artística cuando tomó las riendas ya eran de malos resultados y un año después de su llegada pedía la dimisión y reemplazo de los entrenadores Nicolae Formite de la rama femenil y Marius Ursica de la varonil, a quienes reprochó no cumplir sus objetivos y haber perdido la clasificación del equipo para los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020. Sí, las cosas no van por buen camino. Si voy a estar en la federación, quiero otros entrenadores en los equipos. En el 2018, Andrea seguía con el disgusto por la situación a la que se enfrentaba la federación y los malos resultados, y hacía las siguientes declaraciones. Desafortunadamente, este comité ejecutivo no ha traído nada nuevo. Desde mi punto de vista, no creo que haya un deseo de un renacimiento de la gimnasia rumana. Desde que llegué a la federación es muy difícil construir algo. Es más una lucha de supervivencia. No necesariamente que los otros miembros del comité ejecutivo tengan malas intenciones, pero es muy difícil cambiar las cosas con la actitud que tienen. Un año después de estas declaraciones, Andrea Raducanu dimitía del cargo. Fueron 2 años bastante difíciles, en los que intenté todo lo que pude desarrollar, proyectos hermosos, para restaurar el entusiasmo del equipo de la Federación de Gimnasia. Llegué al timón de la Federación con mucha ilusión, aunque sabía que no sería fácil. Los milagros no pueden suceder de la noche a la mañana, y se necesita unidad. Eso es lo que argumenté en ese momento. Confieso que o bien el mensaje no fue entendido o menos aceptado. Creo que también es debido a los grandes egos que terminamos en esta situación. Tuvimos situaciones y discusiones con los entrenadores de la federación. Si no hay tiempo y no hay solución,
No puedo continuar a este ritmo. El incumplimiento de los objetivos de la clasificación de los equipos para los Juegos Olímpicos de Tokio me hizo pensar que se necesita un cambio, que tal vez no soy la persona adecuada para dirigir la federación, por lo que decidí, después de la reunión del comité ejecutivo, poner fin a mi presencia al frente de la Federación Rumana de Gimnasia, pero seguiré con la gimnasia rumana. Andrea Raducanu hoy en día está felizmente casada con Daniel Trateu y tiene 2 hijos pequeños y muy posiblemente llegue otro muy pronto. Andrea Raducanu, una gimnasta que hizo historia en el deporte de la magnesia y la coreografía. A nivel internacional, por un lado protagonizó un podio histórico que jamás se podrá repetir, y por otro lado, estuvo en medio de un gran escándalo olímpico. Pero para muchos de nosotros, ella es la verdadera reina de Sydney 2000.